Así va a ser ahora el primer punto de discusión en definir quién es experto en la vía aérea. Ahora le damos las palabras a los panelistas. Todos los días tenemos casos pues, de algún grado de complejidad y pues aprendemos de ellos, buscamos la literatura y compartimos experiencias entre todos. Entonces yo antes de empezar a mostrar los casos, quería pues poner un tema de discusión. ¿Quién se considera experto en vía aérea? Yo llevo muchos años en el ejercicio de la anestesiología y no me considero experto en vía aérea. Tengo experiencia en muchos casos, pero en experticia me falta todavía camino por recorrer. Entonces yo quiero que los panelistas opinen sobre qué consideran ellos que es un experto en la vía aérea. Le damos la palabra al doctor Santiago, la doctora Joana, el doctor Juan Guillermo, el que quiera participar primero, por favor. Muchas gracias. Si quiere, prende la cámara para que lo veamos mientras habla. Gracias. Doctor Hola, Santiago, bien pueda, tiene la palabra. Hola, profe, buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos. Eh, con lo que respecta a la pregunta, profe, que usted acaba de hacer, eso es algo que me llamó mucho la atención. Yo no sé si de pronto, aquí de pronto habrán algunos, pues me imagino que sí, que estuvieron en la última charla que tuve la oportunidad de dictar sobre qué hacer ante una área difícil no anticipada. Y yo les comentaba pues que nosotros estamos muy familiarizados con esa definición que nos da la Sociedad Americana de Anestesiología, que dice pues que de la vía aérea difícil como tal, que nos menciona básicamente que es un anestesiólogo experimentado, pero hay otras definiciones que hablan de que es un proveedor experimentado. Entonces eso yo les hablaba de que me surgía mucho la duda de quién es entonces el proveedor experimentado. Y cuando uno hace una revisión bibliográfica de eso, en realidad uno no encuentra una definición clara como tal. Entonces, yo les mencionaba que varios expertos como tal que se consideran en esto se han definido como aquellos que pueden y logran tomar las mejores decisiones en escenarios complicados o en condiciones que están fuera de la práctica habitual como tal. Y esa definición yo creería que es muy acertada en cuanto a qué es un experto en la vía aérea, porque eso deja atrás como a veces como lo que se piensa que el anestesiólogo, por estar siempre en ese ámbito, es el experto en la vía aérea como tal. Y no, en realidad no es así. No necesariamente por el hecho de ser anestesiólogo yo voy a estar sometido a esos escenarios complicados como tal y al abordaje de esas vía aéreas complicadas. Perfectamente puede ser mucho más experto el intensivista o el emergenciólogo o entre otras. Pero yo pensaría pues que esa es una definición bastante acertada, a pesar de que no tengamos algo estandarizado de lo que es un experto en la vía aérea. Gracias, profe. Bueno, la definición me gusta, pero no dice qué competencias debe tener. Dice, bueno, pues que resuelva una situación de lo mejor posible, pero me gustaría más profundizar qué competencias debe tener un experto en la vía aérea. El doctor Juan Guillermo Buitrago o la doctora Joana, ¿qué opinan? Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado acá a esta sesión académica. Pues yo sí quería tal vez diferir un poco de la apreciación anterior en cuanto hay varias cosas, por lo menos en lo que respecta a las áreas de cuidado intensivo. Nosotros solemos utilizar uno de los scores para predecir una vía aérea difícil, que es el score de Macocha, y en el score de Macocha está muy claro que dice, si usted no es anestesiólogo, ya define por tanto, que el paciente pueda tener una vía aérea difícil. Entonces, cuando uno define un experto en un tema, en un procedimiento como tal, tiene que ver la curva de Q-sum del procedimiento y, por tanto, la persona que más tiene curva de Q-sum para este procedimiento, que es tener una vía aérea compleja, pues sería en teoría un anestesiólogo. Entonces, en ese caso, pues yo sí definiría como experto una persona que tenga esta curva de manejo de la vía aérea, que es digamos, un anestesiólogo que todos los días se enfrenta a vías aéreas normales y difíciles
y tal vez esa pudiera ser la definición, o bueno, la definición no, tal vez sería el concepto pues en ese caso, o sea, digamos un intensivista maneja vía aérea difícil fisiológicamente hablando, pero no todos los días intuba muchos pacientes, entonces tal vez sí debería ser en ese caso, digamos, para ser un poquito más objetivo, digamos, el score de Macocha lo define así, entonces uno en ese escenario, pues sí, cuando pide ayuda, pues se la pide a la persona que más sabe, digamos, en ese caso sería un anestesiólogo. Gracias, doctor. ¿Nos puede poner el score ahí en el chat, pues por si no lo conocemos? Muchas gracias, ya lo miramos. El doctor César Augusto levantó la mano y tiene la palabra. Listo. Muchas gracias, doctor. Bueno, igual que el doctor Juan Guillermo estaba mencionando, para uno poder definir quién es experto, definitivamente se necesita una curva, se necesita una experiencia, se necesita una experticia. Yo pienso que lo importante es definir quién es experto de la posibilidad de quién solucione el problema. Son dos cosas totalmente diferentes. Puede ocurrir que el experto en algún momento no tenga las capacidades técnicas, no tenga la capacidad humana, porque el principal error que nosotros vemos al afrontar una vía aérea difícil es humano, ¿sí? Esa es la principal causa de fracaso, más que las causas técnicas. Incluso yo me imagino que ahorita los panelistas van a mencionar ese concepto. Incluso ya se tiene en duda, no digamos en duda, se tiene como es debatible si realmente existe una vía aérea difícil, ¿cierto? Entonces, lo que el doctor Juan Guillermo decía es totalmente cierto. Para yo poder catalogar quién es experto, se necesita una curva, se necesita quién tiene más dominio sobre esa área, quién lo hace constantemente, quién tiene o quién maneja mejor los recursos para poder acceder, en este caso, a la vía aérea difícil. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Quién es el experto y quién resuelve el caso? Porque puede ser que el experto en ese momento no la resuelva y no por eso lo va a dejar de ser experto, teniendo en cuenta las limitaciones humanas que en cada procedimiento pueden suceder. Muchas gracias, doctor. Alguien había levantado la mano, perdón, antes. El doctor César Augusto. Sí, bien puede. No, doctor, ya era bajando la mano, ya era mi aporte. Bueno, a mí me parece muy interesante Buenas. lo que ustedes han dicho. Sí, ya le doy la palabra, doctor Oscar. Lo que ustedes han dicho de las curvas son muy interesantes y sirven para mirar la evolución de las competencias en estos procedimientos que necesitan habilidades psicomotoras. Pero yo diría que no es suficiente porque uno puede hacer una buena curva y nunca haber cogido un fibrobroncoscopio ni saber cómo funciona, o nunca haber hecho ni siquiera en un laboratorio de simulación una vía aérea quirúrgica. Entonces una persona puede saber que necesita una vía aérea quirúrgica, pero no ser capaz de tomar la decisión porque no lo ha hecho siquiera en un laboratorio de simulación. Entonces yo creo que el experto debe de combinar unas competencias básicas que tienen que ver con experiencia en casos de vía aérea quirúrgica, por lo menos en laboratorio de simulación, con un número de casos en fibrobroncoscopia, por lo menos lo que determinen las curvas de aprendizaje como casos mínimos para poder manejar un fibrobroncoscopio en una situación y más en una situación de emergencia, más la exposición a un determinado número de casos que combinen pacientes de trauma, pacientes electivos, por ejemplo, con tumores de cuello, etcétera. Entonces, no solo es que haya estado mucho tiempo en la práctica, sino que además combine determinadas competencias. Oscar Jaramillo pidió la palabra. Buenas noches, yo soy Oscar Jaramillo, yo soy residente de medicina de urgencias. Estoy pues en lugar de la doctora Joana Oliveros, que tuvo un inconveniente y no se pudo conectar. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo creo que ya hemos hablado pues de que uno en la literatura puede revisar y siempre mencionan al anestesiólogo como el
el profesional más capacitado para el manejo de una vía aérea difícil. Pero ahí entramos a hablar de otras cosas, ¿cierto? La experiencia de las curvas que tenemos. Hay literatura que habla de lo que es el DOC, 50 procedimientos, hay otra literatura que habla de hasta 200 procedimientos para considerarse que uno alcanzó las habilidades técnicas pues, en cuanto al abordaje. Pero también el doctor César nos hablaba de las habilidades no técnicas, que también es el manejo del entorno, ¿cierto? Es diferente tener un anestesiólogo pues intubando en un servicio de urgencias a tener un emergenciólogo en un servicio de urgencias o tener al intensivista pues en su servicio de cuidado intensivo. Y también tener en cuenta de que no solamente pues es alcanzar la curva en las videolaringoscopias o con el laringoscopio convencional, sino que debemos tener muchas más herramientas, porque cuando estamos frente a una vía aérea difícil, debemos tener la curva en los diferentes planes que tenemos ya pensados de antemano cuando vamos a abordar el paciente. Es decir, sí, tenemos el gol estándar que va a ser la intubación, tenemos que intubarlo, pero debemos buscar la forma. Si no podemos intubarlo, buscar un dispositivo supraglótico, tener la curva como para el manejo del dispositivo supraglótico, tener la curva si requerimos un manejo quirúrgico, supongamos una tricostomía percutánea en el caso de que la requeramos o una cricotiroidotomía. Entonces también está en la habilidad en cuanto a eso. Yo creo que no dirigir solamente a cuál es el profesional, sino hacia la curva de aprendizaje, y en muchos pensum pues uno lleva su propia bitácora con los procedimientos que ha realizado como para considerar que puede tener una curva. Pero yo creo que es muy difícil decir cuál es el experto, porque todos nos vamos a encontrar con casos que nos van a poner a pensar, de que nos van a poner a buscar herramientas y a pedir ayuda. Y eso es uno de los mandamientos pues, de la vía aérea, siempre pedir ayuda, ¿cierto? Si uno está en una vía aérea difícil, pues tenemos un personal que puede ser el apoyo, llamarlo como para que esté al lado de uno, supervisándolo, o en el caso pues de que uno no pueda manejarla, pues entregarle a otra persona y no caer en unas cegueras que podemos presentar cuando abordamos estos pacientes. Muchas gracias. Yo quería preguntarle al doctor Juan Camilo, un experto en vía aérea, ¿qué opinión tiene de esa pregunta? Porque usted puso ese tema en discusión en una reunión pasada. Hola, profe, ¿me escucha? Señor, sí, señor, perfecto. Bueno, casualmente acababa de levantar la mano. No, vea, yo les voy a transmitir, mientras ustedes hablaban, estaba buscando en un contexto no médico y no de anestesia. Y me parece que la respuesta termina siendo muy sencilla. Les voy a leer lo que dice Google, de que es un experto. Entonces dice, persona que es muy hábil o tiene gran experiencia. Y opción B, persona que tiene muchos conocimientos en la materia. Entonces lo define por el tema de habilidad, experiencia y conocimientos. Y si lo miro en el diccionario de la Real Academia, tiene dos opciones. Una, persona práctica o experimentada. Práctica me imagino que sería lo mismo que habilidad, y experimentada, pues bueno, lo mismo. Y dice persona especializada con grandes conocimientos en la materia. Entonces yo digo que de cierta manera, pues uno no tiene que tener los tres, o sea, no tiene, porque usted puede tener conocimientos y no tener experiencia, ¿cierto? O sea, cualquier residente estudiante puede estudiar 1 año, 2 años vía aérea, pero si no ha cogido un videolaringoscopio, si no ha cogido un fibro, no haría nada. Pues es como inclusive pretender manejar un carro con solo leerse un libro, pues obvio se logra, pero no es lo mismo. O usted puede no tener conocimientos, pero tener mucha experiencia. Con toda seguridad le va a ir mejor, pero en la última década han salido muchos nuevos equipos que requieren aprender la técnica y requieren ciertos conocimientos, no solamente coger y practicar con ellos, porque uno cuando está metido, está pues en un caso de vía aérea difícil, la mayoría de los trucos que uno termina aprendiendo no están en los libros, son cosas que uno va ahí como en el momento
cogiéndole como el tirito, ¿cierto? Entonces, yo diría que yo todavía no lo soy, doctor Mauricio. Muchas gracias ahí por el cumplido, me falta mucho, pero yo creo que indudablemente hay que combinar varias cosas. O sea, hay que ser gomoso también del tema, creo yo. Hay que tener los conocimientos porque, como les digo, hay muchas cosas nuevas y hay que vivir la experiencia. Probablemente la experiencia sea determinante, porque hay cositas que uno aprende, o yo no sé, son trucos que uno, y de hecho yo se lo digo a los residentes, esto no lo va a encontrar en los libros, porque son truquitos que uno aprende ya sea en el ejercicio, en la práctica. Y todos esos trucos le enseñan a uno como a pensar mejor el siguiente caso. Cuando voy a poner otro ejemplo, cuando un pediatra, yo vivo al lado de una pediatra, cuando ve a un niño en la calle, ya le está haciendo diagnóstico si está desnutrido o no, si está hiperactivo. Uno de anestesiólogo ve a alguien en la calle, ya mira si es micrognático, ¿no? Claro que con el tapabocas ya está más difícil el tema. Pero cuando uno le gusta el tema, uno empieza a encontrar probablemente más vías aéreas de las que existen y empieza a abordar más pacientes como si fueran vía aérea difícil. Y eso no está mal y eso también le ayuda a uno como a adquirir experiencia porque uno se tiene que llenar de argumentos y ante cualquier cualquier signo de vía aérea difícil, cualquier predictor, yo le digo a los residentes, aproveche la más mínima oportunidad para que use el fibro, use el video, el laringoscopio o intube inclusive despierto pues bajo sedación, porque eso le termina ayudando mucho en los casos que después va a tener realmente difíciles. Entonces el resumen, yo creo que tiene que ser una combinación. La experiencia sola sin conocimiento no, y al contrario tampoco. Gracias, doctor. Y usted ha dicho además un aspecto muy importante. Hay que estarse reentrenando y lo dicen las guías. Si usted quiere ser experto en vía aérea quirúrgica, tiene que hacer por lo menos taller en simulación cada determinado tiempo, como las guías de reanimación, que los certificados duran un tiempo determinado. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar a analizar el primer caso. Este es Así es. Un caso común y pues no es común y corriente, pero que en cualquier turno de urgencias puede llegar al servicio de urgencias, al quirófano, a la unidad de cuidado intensivo, en un hospital local, en un hospital regional con muchos recursos. Entonces pasemos el primer caso, doctor. Perdón, doctor Mauricio, sí. Qué pena, yo hago una intervencióncita muy cortica, pero creo que también Muchas gracias, doctor, tiene la palabra. Nos sirve un poquito como ejemplo de lo que es la experticia. Y yo pues también creo que toda la vida he considerado y tengo pues un gran respeto por los anestesiólogos, por su conocimiento. Y en temas de vía aérea, pues yo creería que sin duda son las personas que más experiencia tienen. Pero como por poner un ejemplo un poquito de algo que, pues recientemente los que nos gusta el deporte, especialmente el fútbol, ¿sí? Acabamos de ver la final de la Eurocopa. Y pues se supone que el técnico de Inglaterra, cuando definió quiénes iban a cobrar los penales al final, pues debe haber escogido los que él confiaba más que podían hacerlo. Y sin embargo, pues 3 no lo lograron. Y se supone los metió precisamente para eso. O sea, yo confío en que esos son. Yo puedo tener mucha experiencia y seguramente él, durante el entrenamiento, antes del partido, seguramente estuvieron practicando penales y los practicaron y posiblemente eso los debieron haber metido todas las veces y yo, no, estos son y son los que voy a poner. Pero una cosa es eso y otra cosa es el momento. Entonces, el momento donde ya tiene la presión del público, la presión del mismo técnico, la presión de sus compañeros, es el momento y en ese momento puede que yo, teniendo muy buena experiencia y definitivamente cada caso es diferente, se supone que, por ejemplo, pues nosotros los pediatras que manejamos bebés hay veces muy pequeños, el prematuro, se puede convertir en un caso de una vía aérea difícil por lo pequeño, por las dimensiones que tenemos. Y puede que yo un día ese día esté sin problema y lo haga fácil,
y de pronto en otro caso con un paciente similar o muy parecido, de pronto no me salgan las cosas. Entonces, la experticia puede tener también adicional, eso yo no sé si uno lo podría llamar suerte, pero sí creo que hay como un momento que puede hacer que las cosas cambien y puede uno no acceder a lo que uno está buscando. Entonces quería de pronto pues ponerlo también como en esos términos, que no siempre es el que más lo practica, el que más lo hace en el momento justo puede que no sea capaz de hacerlo. Básicamente era eso. De acuerdo, el escenario también cuenta, no es lo mismo en el sitio que uno habitualmente trabaja que en otro escenario que uno no sabe con qué recursos humanos y tecnológicos cuenta. Muchas gracias, doctor. Ok. Y Fabio Andrés pidió la palabra. Doctor Calderón, previamente, asignación de la palabra, quiero, entonces Samuel, pasar una moción para que la duración de las intervenciones en este momento de la reunión del panel sea de 3 minutos, de manera Perfecto. cuantificada. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces pasemos el... Profe, qué pena, yo voy a llevar el tiempo, yo les aviso cuando lleven 1 minuto y medio y ya cuando vayan a hacer los 3. Bueno, perfecto, listo. Gracias, entonces pasemos el primer caso.